Hola amigos, ya estamos de regreso con un video más. El día de hoy les traigo un video porque la transmisión que hice el viernes, donde estuve hablando de bonds, tuve problemas con mi computadora y el video no salió muy bien, estaba mal el audio, se trababa un poco, entonces decidimos grabarlo hoy, decidí grabarlo hoy y traérselos una versión más limpia para ustedes, ¿verdad? Como recordarán, la semana pasada estábamos hablando acerca de la bolsa de valores y hablamos de lo que venían siendo las acciones. El día de hoy les voy a hablar de otro tipo de valor, otro tipo de inversión que es algo conocido como bonds. Bonds es una manera en la cual las entidades privadas, como algunas corporaciones, escuelas, hospitales o entidades de gobiernos, ya sean municipales, estatales o federales, recaudan dinero mediante deudas. Entonces, como para las que son corporaciones o compañías, ellos en lugar de vender acciones, como hablamos la semana pasada que vendían parte de sus acciones para recaudar dinero y estaban vendiendo una porción del negocio, tú eras dueño al comprar esas acciones. Cuando tú compras un bond, tú no eres dueño de la compañía. No tienes ningún tipo de interés sobre los dueños. Tú eres un acreedor cuando compras un bond en una compañía. La mayoría de los bonds tienen un valor nominal de $1,000 y en los que vienen siendo como de compañías, ahorita vamos a hablar a detalle, la mayoría son a un plazo de 10 años que pagan interés semianual, o sea que pagan intereses cada 6 meses. Y los bonds tienen su interés nominal, que como hablamos son de $1,000, entonces el valor inicial tú pagarías $1,000 y dependiendo del interés que tenga ese bond, cada 6 meses te van a dar intereses pagándotelos por ese bond y al cumplirse el plazo de 10 años te pagan obviamente el último pago de intereses y te regresan el valor nominal del bond, que serían los 1,000. Entonces, un ejemplo fácil, un bond de $1,000 con un interés semianual, o sea que van a pagar intereses 2 veces por año del 5%, estaría pagando $25 en intereses cada 6 meses hasta cumplir 10 años. Al llegar a los 10 años, te regresan tus 1,000. Así funciona. Ahora vamos a hablar del por qué lo considerarías una inversión y el por qué tiene cierto riesgo comparado con las acciones. En primer lugar, un bond generalmente se usa para guardar el valor del dinero. Entonces, como en tiempos, no sé si pusieron atención a la bolsa de valores, en principios de marzo y parte de abril, la bolsa de valores estuvo muy volátil por todo lo que estaba pasando con las cuarentenas, de que estaban cerrando negocios, de que algunos iban a cerrar permanentemente, otros iban a cerrar 2, 3 semanas y volvían a abrir. Entonces se volvió loco. Y la gente, para no arriesgarse a que sus acciones perdieran muchísimo valor, lo que empezaron a hacer era vendían sus acciones y compraban lo que venía siendo los bonds, porque esos les guardan cierto valor, no son tan volátiles como lo son las acciones, son por lo general más estables. Ahora, con esa estabilidad también vienen ciertos riesgos, no es nada más que todo vas a ganar. ¿Cuáles son los riesgos? El primero es que cambie la tasa de intereses que hay en el mercado. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú compraste un bond, el cual pagaba el 3% de intereses cada año, y de repente la tasa que hay en el mercado es del 5 o del 6% de intereses,
Ahí quiere decir que si tu dinero lo tuvieras invertido en otro lado, pudieras ganar más intereses que lo que estás ganando con ese bond. Ese es uno de los riesgos, que posiblemente estás dejando escapar la oportunidad de ganar más en otra inversión. El segundo riesgo es algo que se le conoce como inflación. La inflación se refiere al poder adquisitivo que tiene tu dinero. No sé si alguna vez les ha tocado platicar con personas mayores, pero siempre sacan la carta de que cuando yo estaba joven, por ahí en 1980, la gasolina costaba $1 por galón. Ahorita vale como 4 o vale 3 y algo. Y pues sí, pero también en esos tiempos ganaban menos. Entonces, ahorita ese mismo dinero le rinde menos a la hora de comprar algo. Eso se le llama inflación. Corres ese riesgo con tu dinero porque la inflación anual por lo general está alrededor del 2 o 3%, es lo que causa la inflación. Entonces, corres el riesgo de que si tu bond no tiene los intereses suficientemente altos, posiblemente estés perdiendo dinero o no estés generando lo mismo. La tercera es la liquidez. La liquidez se refiere a qué tan rápido puedes cambiar tú un valor, ya sea una acción o un bond o cualquier tipo de inversión, qué tan rápido puedes convertirlo en efectivo. Entonces, tienes un poco menos de liquidez a la hora de tener un bond que si tuvieras una acción. Y el último riesgo se le refiere a un término que se llama call, que eso significa que la compañía recaudó suficiente dinero, ya está generando muchos ingresos y dice, ¿sabe qué? Me quiero quitar esta deuda de encima. Aquí te va tu último pago de intereses y aquí está tu valor nominal de $1,000, aunque apenas vaya en el año 5 o en el año 6. Esos son los riesgos. Y como les mencionaba, por lo general son bastante estables a la hora de retener su valor, pero también hay de diferentes bonds, los cuales ahorita se los voy a explicar para que ustedes más o menos, si consideran invertir en este mercado o en este tipo de valores, tengan una idea de qué es lo que en qué se están metiendo. El primero son los que se le conoce como corporate bonds. Estos, la palabra corporate se refiere a una corporación en inglés. Este tipo de bond fueron ofrecidos por compañías privadas. No tiene nada que ver con el gobierno, son corporaciones o compañías. Y se categorizan en dos tipos de clasificaciones. La primera es una que le dicen investment grade. Investment quiere decir inversión. Entonces el grado es inversión. Este tipo de bond son préstamos o son contratos hechos por compañías que tienen un buen historial de crédito, que son buenas para pagar, que tienen liquidez, tienen ahorros y que te ofrecen muy poco riesgo de no llegar a pagarte. Entonces, este tipo de inversión o este tipo de bond se caracteriza por ser muy estable, de muy poco riesgo, pero paga muy pocos intereses porque no tiene riesgo. El segundo clasificación se le llama high yield. Yield es un término en inglés que se refiere al cuánta ganancia estás teniendo o cuánta ganancia está regresándote una inversión. Los que son clasificados como high yield son bonds que están hechos en entidades privadas, pero a diferencia de los que están clasificados como inversiones, estos son un poco más riesgosos porque las compañías a las cuales les están prestando pueden ser más nuevas, a lo mejor no tienen los mismos ahorros o los mismos ingresos que tendrían las otras corporaciones más grandes.
o tal vez no tienen el mismo historial de pago que tienen las otras. Puede que sean un poco más inestables o que no generen los ingresos y haya más riesgo de que no paguen. Y con ese riesgo agregado vienen mejores intereses. Entonces compensan ese riesgo pagándote más intereses, pagando intereses más altos que los que están clasificados como inversión. Una cosa importante de saber a la hora de comprar los bonds es que en dado caso de que la compañía se vaya a bancarrota, cuando declaran bancarrota están obligados a vender todos los activos que tienen. Todo lo que tengan de valor lo tienen que vender, y eso es repartido primero que nada a sus acreedores, y si sobra algo se reparte a sus accionistas. En este caso, los acreedores tienen prioridad sobre los accionistas. Entonces, en dado caso de que la compañía se vaya a bancarrota y estén obligados a vender todo lo que tengan de valor, los que tienen bonds son considerados acreedores y reciben una prioridad para que les paguen su dinero. Entonces hay la posibilidad de recuperar algo, no es como que te quedarías sin nada en dado caso de que se vayan a bancarrota. Vamos ahora a la segunda categoría, que estos son considerados municipal bonds, que quiere decir bonds municipales. Este tipo de bonds son hechos por entidades de gobierno. Puede ser el gobierno de una ciudad, el gobierno de un condado, como se le dice en Estados Unidos, que vendría siendo una provincia en algunas partes de Latinoamérica, o un municipio en México. Y también pueden ser hechos por gobiernos del estado. Estos, hay tres tipos de clasificaciones. La primera es de obligación general. Este viene siendo respaldado por la palabra de ese gobierno de que te van a pagar porque el gobierno tiene el poder de recaudar impuestos para generar los ingresos o los fondos que usaría para pagarte. Entonces están respaldados solamente por la palabra del gobierno, basándose en que tiene esa habilidad de recaudar el dinero a través de impuestos para pagar. La segunda clasificación son los que se les llama revenue, que viene siendo ingresos. Este tipo de bond que está dependiendo de ingresos es cuando recaudan fondos para un proyecto y los pagos de intereses y los pagos cuando el bond llegue a su fecha de vencimiento, todos esos pagos van a ser provenientes de dicho proyecto. Entonces les pongo un ejemplo. Si el gobierno de un estado quiere hacer una carretera de paga y necesita dinero, vendería estos bonds para recaudar fondos, y los intereses que te estén pagando a ti van a ser basados o van a depender de los ingresos que tenga esa carretera de paga para pagarte a ti. En dado caso de que esa carretera deje de tener ingresos, a diferencia de con los bonds corporativos, en este caso, en dado caso de que dejen de generar ingresos, tú no tienes derecho a que digan, vamos a vender la carretera a alguien privado y de ese dinero les pagamos. Ese sí no funciona. Ahí, en dado caso de que se terminen los ingresos de ese proyecto, tú ya básicamente perdiste tu dinero. Y el tercero, es uno que está conocido como conduit. Este es cuando el gobierno básicamente es un intermediario vendiéndote los bonds para recaudar fondos para alguna otra entidad o establecimiento privado, como podría ser una universidad o un hospital que necesite fondos. Básicamente el gobierno vendería los bonds
Los fondos recaudados son para ese hospital, y ese hospital, con los ingresos que tiene, estaría mandando pagar los intereses y el valor nominal al final del bond a la gente que los compró. El gobierno básicamente nada más prestó su nombre para esa transacción. Y ahora vamos con lo que vienen siendo los bonds preferidos por los inversionistas. Estos se les conoce como US Treasuries. US es el gobierno de Estados Unidos y Treasury es tesoro. Entonces es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ellos son los que están respaldando este tipo de inversión o este tipo de valor, porque es algo que el gobierno federal vendió para recaudar fondos ellos, y el gobierno federal es quien está respaldando esa transacción. El primero es conocido como un Treasury Bill, que ese funciona como un bond, pero es algo que es a corto plazo. Está la fecha de maduración o la fecha de vencimiento para pagar el valor nominal puede ser de un par de días a máximo un año. Es algo a muy corto plazo. El segundo es algo que ellos les llaman notes, que viene siendo una nota. Estos funcionan más como los bonds corporativos. Estos están hechos hasta un plazo que puede durar 10 años, o sería menos tiempo, 10 años o menos. Y el tercero es algo que ellos denominan como bond, que este funciona parecido a un bond corporativo, con la diferencia de que están hechos a un plazo de 30 años, no son 10. Estos duran 30 años y te están pagando intereses igual cada 6 meses. Entonces tienen una fecha de vencimiento mucho más larga. Y por último, nada más quiero especificar algo. El precio de un bond que se encuentra en el mercado no siempre va a ser lo mismo que el valor nominal. El valor nominal es la cantidad que vas a recibir al terminarse ese plazo. El precio es lo que tú le estás pagando a alguien más por llevarte ese bond tú. Tú se lo estás comprando a alguien más. Y lo que afecta el precio es el tiempo o la cantidad de plazos para pagar intereses que le quede a un bond, y principalmente la tasa de intereses que haya en ese momento. Cuando tú compras algo por un valor, por una cantidad mayor, mejor dicho, al valor que tiene, eso se le llama pagar una prima o un premium. Cuando tú pagas menos del valor nominal, se le llama comprar con descuento. Y les voy a dar un ejemplo. Si la tasa de intereses que hay en el mercado en este momento es de 4% y tú tienes un bond que está pagando el 5 o el 6%, ese bond, si tú decides venderlo, lo vas a vender con un premium o una prima. ¿Por qué? Porque tiene un interés más alto que lo que hay en el mercado ahora. Y la inversa sería el descuento, que sería que si tú tienes un bond que está pagando nada más un 3% de intereses y la tasa que hay en el mercado actual vale o está pagando 5%, quiere decir que tú estás pagando o
el producto que tú tienes está pagando menos de lo que el mercado está pagando ahorita. Entonces, para tú poder deshacerte de ese bond, tienes que venderlo por menos de lo que vale, menos de su valor inicial de 1000. ¿Por qué? Porque está generándote menos ingresos eso que lo que está generando el mercado. Tendrías que venderlo más barato. Eso vendría siendo un descuento. Entonces, tengan eso en mente, que el valor nominal no es lo mismo que el precio que se encuentra el bond en el mercado, porque una vez que está en el mercado, la tasa de intereses que tiene el bond y la tasa de intereses que hay en el mercado afectan ese precio. Entonces, tengan eso en mente. Para la próxima semana vamos a hablar de lo que vienen siendo fondos mutuales. Y como siempre, les recuerdo, si les gustó el video, por favor denle like, denle compartir. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana.